Bienvenidos a mis lecciones filosóficas. Hoy discutimos sobre Parménides y la escuela de Elea. Sabemos que, aparte de los pitagóricos, hay un brote filosófico fundamental en Magna Grecia y esta fue la escuela eleática que tiene su centro en Parménides y sus continuadores principales en Zenón y Meliso. Este grupo de filósofos tuvo la más alta importancia, porque con ello la filosofía adquiere un nivel y un grado de profundidad que antes no tenía, y el influjo de Parménides es decisivo en toda la historia de la filosofía griega y por tanto en su totalidad hasta hoy. Esta escuela tiene fuera de ella un antecedente que conviene mencionar: Genófanes. Genófanes era de Colofón en Asia Menor y no se sabe su fecha exacta, pero sí que vivió al menos 92 años y que era posterior a Pitágoras y anterior a Heráclito. Se sabe también que recorría la Helade recitando poesías, en general suyas, y la obra de Genófanes estaba escrita en verso. Son elegías de carácter poético y moral en las que se mezclan a veces atisbos de doctrina cosmológica muy importante. Lo más esencial de Genófanes es, por una parte, la crítica que hizo de la religión popular griega y, por otra, un cierto panteísmo precursor de la doctrina de la unidad del ser en la escuela eleática. Genófanes sentía el orgullo de la sabiduría y le parecía muy superior a la simple fuerza o a la destreza física. Consideraba inmerecida la admiración hacia los vencedores en los juegos, en las carreras, etc. Encontraba inmorales y muy absurdos a los dioses de Homero y Hesíodo, de los que solo se pueden aprender, dice, robos, adulterios y engaños. Al mismo tiempo, rechaza el antropomorfismo de los dioses, diciendo que así como los etíopes los hacen chato y negro, los leones o los bueyes los harían si pudieran en figura de león o de buey. Frente a esto, Genófanes habla de un único Dios. Copiamos los 4 fragmentos de sus sátiras referentes a esto. Él dice: un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los hombres ni por la forma ni por el pensamiento. Ve entero, piensa entero, oye entero, pero sin trabajo gobierna todo por la fuerza de su espíritu y habita siempre en el mismo lugar sin moverse nada, ni le conviene desplazarse de un lado para otro. Estos fragmentos de Diels tienen un sentido bastante claro y hay una unidad divina subrayada fuertemente. Y este Dios uno es inmóvil y es todo. Por esto dijo Aristóteles que Genófanes fue el primero que unizó, es decir, que fue partidario del uno. Y por esta razón, prescindiendo del oscuro problema de las influencias, es forzoso admitir a Genófanes como un precedente de la doctrina de los eleáticos. Por otra parte, tenemos Parménides, quien es el filósofo más importante de todos los presocráticos. Significa en la historia de la filosofía un momento de capital importancia, la aparición de la metafísica. Es un momento muy gigantesco. Con él, la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye en forma rigurosa. Hasta entonces, la especulación griega había sido cosmológica, había sido física, con un propósito y un método filosófico, pero es Parménides quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar. En sus manos, la filosofía llega a ser metafísica
y ontología no va a versar ya simplemente sobre las cosas, sino sobre las cosas en cuanto son, es decir, como entes. El ente, el eón, es el gran descubrimiento de Parménides, hasta tal extremo que la filosofía sensu stricto empieza con él y el pensamiento metafísico hasta nuestro día conserva esta particular huella que le imprimió la mente de Parménides. Y junto al objeto, el método que nos permite llegar a él, lo que los griegos llamaron nous y los latinos tradujeron por mens, mente, pensamiento, o incluso tal vez en algunos casos espíritu. Este nous, como ya veremos, está en una esencial unidad con el on. La interpretación de la filosofía de Parménides presenta graves dificultades. Aquí no podemos entrar en ella, sino simplemente indicaremos el núcleo más nuevo y eficaz de su pensamiento. La interpretación del filósofo eleático ha dado pasos decisivos en los últimos años con la labor de Karl Reinhardt y sobre todo del gran maestro Javier Zubiri. Parménides de Elea vivió a fines del siglo VI y en la primera mitad del V. No se puede dar mayor precisión sobre su fecha. No parece probable la relación personal con Genófanes, a pesar de indudables influencias. También parece que le alcanzaron las del pitagorismo. Platón le dedicó un diálogo de su mismo nombre, tal vez el más importante de todos los platónicos. Aristóteles le dedica mucha atención. Además, se conserva un considerable fragmento de un poema de Parménides escrito en hexámetros que se conoce con el título tradicional sobre la naturaleza. Este poema comprendía una introducción de una gran fuerza poética y dos partes, la primera sobre la vía de la verdad y la segunda sobre la vía de la opinión. De la primera se conserva más que de la segunda. No limitaremos a indicar los momentos más importantes del poema. En un carro arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por el camino de la diosa. Lo guían las hijas del sol, que guardada por la justicia. Apartan los velos de sus rostros y dejan la morada de la noche. La diosa saluda a Parménides y le dice que es menester que aprenda a conocerlo todo, tanto el corazón inquebrantable de la verdad bien redondeada como las opiniones de los mortales que no tienen verdadera certeza. Y le dice que no hay más que una vía de que se pueda hablar. Con esto termina la introducción. Hay una clara alusión al paso de la conciencia mítica a la teorética. Las Elíades lo han sacado de la oscuridad. La metáfora de los velos significa la verdad entendida en Grecia como un develar o descubrir, aletheia. En la primera parte del poema habla la diosa de dos vías, pero estas no son las dos mencionadas de la verdad y la opinión, sino que esta última será, en rigor, la tercera. Las dos primeras son dos vías posibles desde el punto de la vista de verdad de las cosas en cuanto cosas son, la del que es y que es imposible que no sea, y la del que no es. Esta última vía es impracticable, pues lo que no es no se puede conocer y ni se puede expresar. Y aquí se encuentra la estrecha vinculación del nous y el on, del ente y la mente o espíritu en la verdad. Después sigue lo que pudiéramos llamar la ontología de Parménides, es decir, la explicación de los atributos del ente que acaba de descubrir. Pero esto requiere una exposición articulada. La segunda parte del poema abandona la vía de la verdad para entrar en la de la opinión de los mortales. Los fragmentos de ella son muy escasos, afortunadamente.
son la interpretación del movimiento, de la variación, de graduación, no desde el punto de vista del nous, ni por tanto del ente, sino de la sensación y de las cosas. A esto se añaden algunas indicaciones cosmológicas.